Ezequiel 33:13, vamos a leer hasta el 14, no, hasta el 15. ¿Ok? Amén. O tal vez hasta el 16. Bueno, vamos a leer todos juntos. Verso 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus iniquidades no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor, estén cómodos. Y vamos entonces a continuar con el tema que venimos trayendo en relación a la cárcel del espíritu, y estamos en el área de la restitución. Es un tema que a veces poco se ha enfatizado, pero qué bueno que podamos hacerlo, y no solo hacerlo, sino qué bueno que podamos metabolizarlo, es decir, que lo podamos poner en práctica, ¿cierto? Porque pues la eficacia de la palabra yace en poderla vivir, que la palabra de Dios pueda expresarse a través de nosotros. Ahora, esta palabra que les traigo y que hemos venido desarrollando, yo sé que es una palabra que tiene cierto peso. Es decir, es una palabra pesada, pero que si la podemos metabolizar, vamos a recoger frutos de justicia de una manera impresionante. Me explico. En cierta ocasión el Señor dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene vida. Y bueno, la cuestión es que a la gente no le gustó mucho esa palabra, y dijeron, dura es esta palabra. Y dice la Biblia, después de estos días, después de esto, muchos se fueron, dejaron de seguir al Señor. Y el Señor inclusive le dice a los 12, ustedes también se quieren ir. Y el Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros de leche, ¿cierto? Pero también nos habla de alimento sólido. Y dice que, de hecho, el escritor a los hebreos los exhorta. Los exhorta y les dice, ustedes deberían ya de estar comiendo comidita pesada, ¿cierto? Porque ya tenían tiempo en el Señor, pero es necesario que tomen leche. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra y otra? La palabra sólida es aquella que pesa, es decir, es una palabra que nos hiere, pero que nos demanda una medida superior. Y que cuando logramos la estatura de esa palabra, cosechamos frutos de gloria en el reino de Dios. No sé si me hago entender con esto, pero hay palabra que es pesada, y esta palabra es una de ellas. Y yo la expongo en esta mañana no como quien quiere poner carga, sino como uno que ha visto esto por la gracia de Dios y que también estamos en ese proceso. Esta palabra también me ha herido a mí y me ha mostrado a mí. Y hermanos, yo les digo una cosa, yo sé que es estar encarcelado, y por eso les hablo de esto. Y aunque yo en mi cuerpo nunca he estado en una cárcel,
Sí, escasamente llegué a las puertas de la cárcel de la Abadea. Llevar un refrigerio. Sí, no más. Pero yo sé que es estar en la cárcel en el Espíritu. ¿Sí? Y yo sé que es uno tratar de salir de una situación y no poder, porque está encarcelado por una cuestión de injusticia. Entonces, por eso quiero que esta palabra la metabolicemos con madurez y le pidamos al Señor que nos permita vivirla para que podamos llegar a un nivel donde seamos útiles a Dios y poder liberarnos de tanta cosa. Bueno, entonces estamos hablando del principio profético de la restitución. Vemos que ayer leímos Levítico, donde nos habla los puntos de restitución, y también hablamos de la vida de Zaqueo, un hombre que fue visitado por la vida, y que cuando la vida llegó a su vida, a su alma, él se paró en la reunión y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno es robado o defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Amén. ¿Sí? Él sabía, o cuando la vida lo llenó, la vida misma le enseñó que había que restituir. ¿Sí? Esto, según lo que explicábamos anoche, y pues no vamos a hacer mucho énfasis porque ya lo hablamos anoche, nosotros a veces tomamos la palabra y queremos omitir la justicia de Dios con la misma palabra. Y decimos, no, hay cosas que ya no las pagamos porque ahorita estoy en Cristo y las cosas viejas pasaron. Entonces las deudas nuevas las dejan envejecer. Y no funciona así, ¿cierto? Las dejamos envejecer porque las viejas ya no me pagan. Y realmente, si nosotros queremos transformar muchas situaciones, entonces es necesario prestar atención a este principio. Bueno, en relación a la terminología como tal, vamos a hacer énfasis en la primer nivel de restitución que nos revela Levítico 6, el que hubiese robado o hurtado. Y en la definición, pues bueno, vamos a leer, pero pues pienso que no es muy extraña para nosotros la palabra hurtar. Básicamente, según el diccionario, la palabra hurtar quiere decir quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. O sea, es despojar a alguien muy sutilmente, hurtar. Sin embargo, esto abarca muchas cosas dentro de lo que es el mundo espiritual. Ahora, hermanos, vamos a leer, por favor, y quien puede leerlo en alta voz, claro y perceptible. Primera de Pedro 4:15. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo dice Primera de Pedro 4:15? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. Lea el 15, por favor. Sí, el 15, el que sigue. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ok, hasta allí. Si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por eso. Es decir, en esta vida se padece por ser cristiano, ¿cierto? Amén. Cristo padeció por ser Cristo. Y muchos hombres han padecido por ser cristianos. Inclusive han esa muerte por ser cristianos y por servir a Cristo. Y eso pues lo hemos visto una y otra vez. Pero el verso 15 dice, ninguno padezca, ¿por qué? Como homicida, o ladrón, Ok. o malhechor. Pero estamos haciendo énfasis en la palabra robar, ¿cierto? Hurtar, ladrón. Dice la Biblia, ninguno padezca
como ladrón. Es decir, no solamente padecemos por ser cristianos, sino que también podemos inclusive padecer como ladrones o como estas otras características que de allí. Hay diversas razones por las cuales se padece. Eso nos está diciendo el texto, ¿cierto? Sacando la idea central del verso 14 y el verso 15, lo que nos dice el apóstol es que se puede padecer por varias razones. Él dice, si padecemos por ser cristianos es una maravilla y somos bienaventurados. Pero también aconseja, no padezcamos por ladrones o, bueno, las otras características que hay allí, pero nuestro énfasis es que se puede padecer por robar. Ahora, nosotros muchas veces cuando entendemos de que se puede padecer por robar, como nuestra mente a veces está tan ubicada en este mundo y no ejercitamos mucho la mente del espíritu, entonces pensamos en padecer problemas de leyes de la tierra. No, es que de pronto me ve la policía, ¿sí? De pronto me pegan un tiro. Pero este padecimiento abarca toda la esfera física como espiritual. Es decir, lo que el apóstol Pedro nos da a entender es que inclusive podemos padecer en el espíritu por ser hallados ladrones mismos. Y es una palabra muy fuerte. Inclusive, la palabra como tal es tan ofensiva que si uno se quiere ganar un problema con alguien, dígale ladrón. Yo me acuerdo que una vez yo le dije a alguien ladrón porque efectivamente me había robado y me pegó 2 golpes. ¿Sí? Entonces ahí sí salió el dicho, tras de ladrón bufón. Porque la palabra es ofensiva, ¿cierto? Y es fuerte. Y lo que dice el apóstol Pedro es que no padezcamos como ladrones. Ahora, ¿por qué espiritualmente se puede padecer? Y aquí vuelvo al énfasis y voy a ser insistente. Debemos orar a Dios para que abra los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Porque en la mayoría de casos vivimos en tinieblas y no lo sabemos. Vivimos en oscuridad y cuestionamos a Dios de nuestros fracasos frente a ciertas circunstancias. Pero no podemos ver que esos fracasos en muchas ocasiones son consecuencias de nuestra condición de injusticia que no hemos visto. De allí donde hay una importancia de pedirle a Dios que nos alumbre. Entonces, más que un problema físico, el padecimiento que se puede llegar a sufrir por hallarnos en esta posición es espiritual. Vamos a leer Zacarías 5, del 1 al 4, en alta voz, clara y perceptible. Zacarías 5, del 1 al 4. 5. Ajá. Zacarías 5, 1. Sí, Zacarías 5, del 1 al 4. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Ahí leyó hasta el 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ok. Voy a leerlo nuevamente para que tengamos presente. Zacarías 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba
Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Amén. Amén. Entonces, mira aquí lo tremendo de esto. Y aquí entramos en el asunto y en materia. Hay una maldición que sale y toca cada área que se halle en estas dos jurisdicciones. Es decir, en la jurisdicción del que hurta y en la jurisdicción del que jura falsamente, que es otro tema, y bueno, ya lo vamos a tocar también más adelante y hace parte de esto, de la restitución, según Levítico 6:1. Pero esta maldición llega y vuela por los cielos, ¿cierto? Vuela por las ciudades, por los países. Y esta maldición lo que busca es encontrar un lugar donde se halle robo o hurto. Y lo que hace es que genera una destrucción. Por eso hablábamos de justicia y de cárcel. Justicia y cárcel, ¿cierto? Porque siempre que haya justicia hay la necesidad de una cárcel o de un castigo. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, entonces hablamos de que hay prisiones en base a esa justicia. Vuelvo y les digo y les reitero, yo sé y he experimentado lo que es estar en una prisión, y solamente podemos salir de allí cuando somos alumbrados por Dios para reconocer nuestra condición, porque es que nosotros a veces somos superfluos, es decir, nosotros queremos resolver las cosas someramente, por encima. Entonces le decimos a Dios, Señor, perdóneme por aquello, pero no vamos a la raíz y a la problemática del asunto. Y cuando no hay tanto un arrepentimiento como una restitución, se nos hace imposible salir de esa prisión. Y yo no sé si me he hecho entender con el concepto de prisión espiritual, pero una prisión espiritual es un área donde sencillamente no podemos salir porque estamos atados. Porque es que nosotros a veces creemos que, por ejemplo, hablemos en el sistema financiero. A veces pensamos que hacer riquezas es una virtud humana, pero no lo es. Dios es el que da las riquezas. Amén. Sin embargo, muchas veces estamos en un bucle, en un círculo donde el cual nunca salimos. Y negocio que hacemos, negocio que se nos cae. ¿Sí? Negociamos con aquel y este nos tumba. Nos roban por allí, por aquí. Todo negocio por donde entramos nos roban. Todo negocio que emprendemos se quiebra. Nada puede salir adelante de lo que nosotros emprendemos. Y esto es claramente una manifestación de que estamos en una cárcel. Porque lo que dice el Salmo 1 es, y todo lo que hace, ¿qué dice? El hombre que está plantado como árbol junto a corrientes. Y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición, ¿cierto? Para el hombre que ha sido justificado por Dios. Sin embargo, a veces nosotros vemos que en nuestra experiencia pasa todo lo contrario. Todo lo que hacemos, ¿qué? Se quiebra. Todo lo que hacemos, para abajo. Iba a un negocio lo más de bueno, me metí en él y se acabó el negocio. Quebré hasta los que estaban ahí metidos. ¿Ah? Sí, a veces pasa así. Bueno, pues les digo, yo he vivido esa experiencia. Y eso es frustrante para uno porque uno dice, hombre,
yo soy de bendición para los demás y llego y antes de quiebra, ¿sí? Antes pierden conmigo, negocio que hacen conmigo, inversión que hacen conmigo, pierden. Entonces, uno tiene dos caminos, pero en el mejor de los casos lo que hace el cristiano, lo que hace el cristiano es resignarse y decir, esto es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lastimosamente, hermanos, nos pasa lo que el Señor dice a su pueblo Israel en Oseas. ¿Pereció por qué? Falta de conocimiento. Por falta de conocimiento espiritual. ¿Sí? Esto lo llevó a perecer. Entonces, nosotros muchas veces estamos padeciendo porque nos encontramos en una posición de injusticia. Y como a veces entramos en una dinámica de religión, de culto, de que voy, aplaudo esto y soy cristiano, y no vemos la justicia de Dios en nosotros. Entonces, sufrimos daños. Por eso es importante, vea, vuelvo y digo, hermanos, se puede padecer, claro, Pedro lo dice, pero cuando padecemos por Cristo, gloria a Dios. Pero él también dice que se puede padecer por otras cosas, por eso le aconseja, ninguno padezca por esto y por esto. ¿Sí? Entonces es importante uno preguntarse y buscar una respuesta en Dios. Por ejemplo, hablamos de Pablo. Pablo sufrió un aguijón en su carne, ¿cierto? El cual pues la mayoría de teólogos coinciden que es una enfermedad o que fue una enfermedad. Pero el punto no es que nosotros digamos, mire, Pablo sufrió, entonces tenemos que sufrir. No, el punto es que Pablo buscó en Dios la causa de su enfermedad. Y le dijo, Señor, quítala de mí 3 veces. Pero el Señor le dijo, no, Pablito, esa enfermedad yo la he permitido porque es que si no, usted de pronto se me desequilibra. Porque es que yo a usted le he revelado cosas muy grandes. Y entonces esas grandezas de esas revelaciones lo pueden desequilibrar un poquito. Entonces esa enfermedad le jala para el otro lado y le da el equilibrio que usted necesita. Entonces déjela ahí un ratito y ya miramos cuándo. Eso se llama entendimiento espiritual. Él estaba enfermo, pero sabía por qué y sabía el propósito de su enfermedad. Entonces por eso, cuando nosotros vivimos una situación adversa, antes de aceptarla de una manera resignada, hay que indagar en Dios la causa. ¿Cierto? Recordemos la experiencia de David, cosa que también vamos a tocar durante el desarrollo de estos temas en 2 de Samuel, capítulo 21, el hambre de Israel. 3 años seguidos de hambre. ¿Sí? Y alguien pudo haber dicho, no, esto es voluntad de Dios, queremos que Dios mande la lluvia. Pero David consultó a Jehová porque ya eran 3 años y ya es mucho tiempo. Bueno, está bien que no lleva 1 año, pero 3 años, ya la gente no tenía comida. Consultó a Jehová. Mire la importancia de consultar al Señor. Amén. El Señor le dijo, es por causa de Saúl, por su casa de sangre, porque intentó matar a los gabonitas a quien Josué había jurado darles la vida. Había una causa. ¿Sí? Siempre hay una causa. En todo hay una causa. Dios, como dijo Einstein, Dios no juega a los dados, ¿cierto? Dios no está inventando ni improvisando la vida. Todo funciona por una razón. Y antes de uno aceptar cosas, hay que entender las razones. Bueno, tal vez habrá alguna experiencia dentro de un acto soberano de Dios donde Él no nos revele una razón, porque haga parte del propósito no entenderla. Pero en la mayoría de casos, Dios revela las razones de lo que vivimos. Y muchas de esas razones las padecemos sencillamente porque estamos en una posición inadecuada. ¿Sí? Ok, continuamos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ya hablamos de eso anoche, ¿cierto? Los que escucharon la prédica anoche y los que no, pues les recomiendo que se la escuche. Soy justificado de mi deuda para con Dios. Porque hablamos de la justicia, porque hay 2 términos de justicia en la Biblia, ¿cierto?
José era hombre justo, pero la Biblia dice no hay justo, ni uno. ¿Era o no era? ¿Cierto? Porque hay dos tipos de justicia. Hay una justicia para con Dios, hay otra justicia para con los hombres. Entonces, José era hombre justo para con sus semejantes, pero para con Dios todos somos injustos, porque todos hemos pecado. ¿Sí? Amén. Y Cristo nos ha justificado de nuestra deuda para con Dios. ¿Qué le debíamos a Dios? Todo. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Hemos pecado? Amén. Seguro que sí. Y el que no ha pecado, alce la mano, dijo alguien por ahí. Y por ahí una hermanita alzó la mano. Y le dijo el predicador, ya pecó hermana porque mintió. Entonces, todos hemos pecado. ¿Sí? Y todos somos deudores para con Dios. Pero, la justicia para con nuestros semejantes debe de ser restituida. No podemos todo resolverlo con Dios. A ver, me explico. Supongamos que un día me levanto con el genio alborotado, como dicen pues por ahí, ¿sí? Y en ese genio alborotado le dije una palabra a mi esposa que la ofendió. Una palabra muy dura, muy fuerte, muy grosera, y la ofendí. Pero pasado el rato, pasado 2 o 3 horas, reflexioné y dije, uy, esa palabra fue muy grosera. Y entonces voy, me arrodillo y le digo, Señor, perdóneme por haberle dicho a mi esposa una palabra grosera. Y me levanto y ya, solucionado todo el problema. ¿Será que funciona así? No. Claro, no. Obviamente, yo debo pedirle perdón a Dios, inicialmente. ¿Por qué? Porque cuando yo atento contra mi esposa, yo quebranto el mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, inicialmente al que ofendo es a Dios, porque transgredí su palabra. Entonces está bien, voy y Señor, creo que actué de una manera descortés, grosera y vulgar, te pido me perdones, está bien. Pero ¿qué hay que hacer después? ¿Ah? Pedirle perdón a ella. Eso, porque hay un tercero afectado, hay un daño también a mi semejante. Entonces, una es mi deuda para con Dios. Ahora, yo voy y le pido perdón a Dios por la sangre de Cristo, ¿cierto? Porque esa es la que perdona mi deuda para con Dios. La sangre de Cristo es el pago de mi deuda para con Dios. Pero la sangre de Cristo no es el pago de mi deuda para con mi esposa ni para con el vecino que le quede viendo el mercado. Oh. Con mi esposa yo debo ir y restituirle. ¿Cómo? Pues al menos pidiendo perdón, ¿cierto? Y decirle, agachar así la cabeza un poquito como pero regañado. Y decirle, bueno, amor, esposa mía, como le quiera decir, creo que lo que te dije fue grosero, muy inconsciente de mi parte, te ruego me perdones, ¿sí? En fin, por lo menos eso es una palabra de restitución, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Amén. Ok, entonces yo debo desarrollar justicia para con mis semejantes, lo cual hablamos anoche. Entonces, si yo me entregué al Señor hoy, pero hace 2 meses le debía $100 a un vecino, ¿no? Ya hoy le digo, vecino, Cristo pagó por mis pecados, ya no te debo los $100. Así no funciona. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros creemos en las deudas nuevas, recientes, pero las de hace 10 años o 20 años, esas no, esas ya el Señor las olvidó porque hace 20 años. Recordemos algo, y eso también lo dijimos anoche, el mundo espiritual es ¿qué? Atemporal. Atemporal. Es decir, allá no pasan los minutos como pasan aquí. Los espíritus viven y no están pensando que hoy es Día del Padre, ¿cierto? O dentro de 8 días. No, en el infierno no hay Día del Padre ni en el cielo, ni Día de la Madre. Bueno, entonces, al ser atemporal, si mis deudas fueron hace 20 años o 30 años, están vigentes. Amén. Cuando yo llego a Cristo, la sangre me justifica de mis deudas para con Dios, de mi muerte, me redime.
Pero ahora lo que el Espíritu me enseña es que yo debo restituir las deudas para con mis semejantes. Amén. Sean de hace 10, 20 días o sean de hace 10 o 20 años. Es lo mismo porque esto no funciona en la temporalidad. Y esto se llama restitución. Y que cuando yo no lo hago, entonces caigo en la esfera del robo. Y ahí entran entonces las deudas a veces que dejamos en el pasado. ¿Sí? Hermanos, es que hace 500 años, hermanos, yo le robaba a mi mamá y le sacaba la chocolatera a los ahorritos. Pero ya eso me lo perdonó el Señor. Sí, el Señor te lo perdonó, pero debes restituir y confesarle a tu mamá que le robabas el dinero que ella tenía en la chocolaterita. ¿Sí? Y tenés que añadir, según el principio que hemos leído en Levítico, añadir algo a la restitución y tenés que mirar cómo ha subido el costo de la inflación hace 10 años y bueno, voy a pagar. Eso se llama justicia. Yo siempre, yo creo algo y yo recomiendo, cuando uno quiere ser un guerrero espiritual, cuando uno quiere conquistar riquezas espirituales, uno tiene que aprender muchos principios. Cuando uno quiere ser un cristiano promedio, hablo promedio porque, lastimosamente el cristianismo hoy día es un cristianismo a veces liviano, un cristianismo a veces religioso, que no debiera de ser así. Un cristianismo que voy el domingo a la iglesia porque es mi deber ir y porque tengo que ofrendar y bueno, y oír el sermón del domingo y ya. Pero la vida del cristiano debe ser una vida consciente de una realidad espiritual profunda, donde él está conquistando y gobernando, donde él está trayendo a su realidad riquezas espirituales. Sino que cuando uno quiere vivir así, uno tiene que aprender muchos principios que son del espíritu para poder conquistar. Por ejemplo, la Biblia dice que aquel que es derrotado por alguien viene a ser ¿qué? Siervo o esclavo de aquel que lo derrotó. Es un principio espiritual, ¿cierto? Es decir, si a mí me derrotó cierta fuerza espiritual, yo vengo a ser su siervo. O viceversa, si yo derroté cierta fuerza espiritual, ese viene a ser mi siervo y mi esclavo. Él tiene que hacer lo que yo le diga. Por eso inclusive la Biblia habla de los tesoros ocultos. Porque déjeme decirle algo, ¿sí? Y qué bueno que esto lo podamos metabolizar y entender. Los demonios capturan tesoros, riquezas, ¿sí? Y cuando uno los vence, esas riquezas se transfieren automáticamente a la vida de uno. Y eso sí que lo tenemos que tocar en detalle. Y bueno, tal vez vamos a enfatizarlo un poco hoy. A ver, cómo nos ayuda el tiempo. Pero hay cosas, ¿sí? O sea, los demonios son ladrones, ellos roban, son saqueadores. A veces hay familias que vienen de ruina de generación en generación en generación, arruinados. Y es porque por allá un demonio encontró la forma de robarles su riqueza. O sea, pudo encontrar una puerta de injusticia donde los saqueó. Pero que si por allá 3 o 4 generaciones más adelante se para un hombre entendido espiritualmente, dice: yo voy a reclamar lo que es mío, yo voy a pelear esta guerra, y la pelea y vence, ese espíritu viene a ser siervo de él. Y todas estas riquezas le son transferidas. Amén. Por eso una persona puede prosperar de la noche a la mañana en el Señor si sabe pelear. Es tremendo, es especial, ¿no? Son principios que, y así en todo, porque no solamente hablamos de riquezas de este mundo, sino de riquezas espirituales. Y la restitución es muy importante porque nos enseña razones por las cuales podemos estar encarcelados e incapaces de avanzar en esa área. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta esto y tomemos una notica por allí, un lápiz y en qué anotar, ¿cierto? Y empecemos a tirar memoria. Señor, sobre todo a orar: Señor, alúmbrame, ilumíname. Mire, yo tenía mucho un sueño. Yo hablo de los sueños porque los sueños para mí han sido una forma a través de la cual Dios me ha hablado. No sé para usted, pero yo estoy convencido y hay mucho fundamento bíblico para creer que Dios habla a través de los sueños.
y que es una de las formas que Dios habla, ¿sí? Inclusive era una de las formas en que Dios hablaba a los profetas. Y Dios también me ha dado la capacidad de entender ciertos sueños. Ahora, sueños míos, ¿cierto? Yo no soy intérprete de sueños, sino que Dios me permite entender algunos míos, otros no, y los anoto, y bueno, después el Señor me permite comprenderlos. Amén. Pero soñaba mucho en un lugar, y siempre que estaba en ese lugar nos estaban atracando, robando. Yo me soñaba en ese lugar y veía gente armada que entraba a atracarnos, y yo no entendía. Pero después el Señor me hizo entender la razón y la vi tan clara, y entendí que yo tenía una cuenta en ese lugar que tenía que resolver. Por eso cada vez que yo me soñaba en ese lugar, me soñaba en una esfera de robo, porque me estaban robando allí, me tenían allí secuestrado en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo como cristiano estaba en una esfera y en una posición de injusticia. Y en esa injusticia entonces hay una apelación espiritual donde a mí me reclaman y me dicen, en esta parte él no puede, yo lo pido así. El mundo espiritual puede pedirme a mí o puede pedir una persona en justicia. ¿Por qué? Porque tiene razones, argumentos. Entonces al presentarlos dice, yo lo pido, y te encarcelan. ¿Y cuál es la naturaleza de la cárcel espiritual? Bueno, eso lo dice Ezequiel 28. A sus presos nunca abrió la cárcel. Él nunca va a abrir la cárcel a un preso. Por eso nosotros tenemos que procurar la libertad en Cristo. Entonces entremos. Asuntos a resolver. Deudas del pasado. Deudas del pasado. Qué bueno tener entonces nota. Tener un librito en donde podamos anotar y empezar a orar. Señor Jesús, muéstrame si hay alguna causa por la cual yo esté atado o encarcelado en alguna situación donde yo no puedo avanzar por causa de mi injusticia. Muéstramela, Señor. Yo sé que Dios va a mostrar. Amén. Sé que Dios nos va a revelar. Amén. Y nos va, inclusive a veces vamos por el camino y se nos viene a la mente, ¿sí? Doña Ramona, claro. Mire, eso es tan tremendo, que así hay cosas insignificantes, pero tienen un valor espiritual. Yo hablaba con un hermano y él me decía, hermano, él tiene 48 años. Y él me decía, hermano, yo no sé por qué yo tengo 48 años y a mí no se me olvida, no se me puede olvidar que yo cuando era muchacho le robé un mango al señor que vendía mango en la esquina. Mire, él carga con eso. Quiere decir que el Espíritu le está diciendo que él tiene que resolver eso. Y uno puede decir un mango, pero un mango eso vale 100 pesos, ¿cierto? Un mango. Pero espiritualmente, así sea una banana, es robo. Y por eso le pueden estar reclamando a uno en una esfera y lo pueden estar atando. Amén. Y él siempre me recarga eso, hermano. Yo no sé, yo siempre recuerdo eso, que yo le robé el mango a ese señor. Porque él me dijo, es que yo le dije, fíjemelo, yo nunca se lo pagué. Y yo le dije, es importante que usted restituya. ¿Sí? Vaya al lugar y si la persona no existe, busque un familiar de él y restituya, dele lo que usted considere que vale el mango hoy, añada una parte y pídale en el nombre del Señor Jesucristo que lo absuelva y lo libere. Esa es la solución. Porque hay cosas que aunque para uno sean insignificantes, en el mundo espiritual lo están reclamando a uno. Y sí, somos cristianos, eso es indiscutible, somos salvos, claro que sí, pero podemos estar atados y encarcelados en una cuestión de injusticia. Entonces por eso es importante orar por esto y tomar nota, ¿sí? Tomar nota de personas. Señor, revélame qué tipo de personas tengo que restituir en cuanto a robos pasados, deudas que no pagué, me prestaron un dinero, a la final no pude, me quedé sin trabajo, pasaron los tiempos, pasaron los años, pasó la vida y hasta el día de hoy nunca pues frenteé ni dije nada, ni resolví, ¿cierto? Eso queda allí y espiritualmente eso nos lo anotan y nos lo reclaman. Por eso los espíritus, como hablábamos anoche, también hacen trabajos investigativos. Ellos toman una persona e investigan sus cuentas espirituales, sus deudas, sus infracciones, pecados sin resolver, pecados sin confesar, que no hayan sido limpios por la sangre de Cristo. Ellos investigan esto para atar,
Hay asuntos y estos temas lo vamos a enfatizar muy bien y lo vamos a extender porque hay muchas cárceles y ahora empezamos con la restitución, pero particularmente donde quiero hacer énfasis, y es un proceso que hemos venido viviendo, es en el tema de la iniquidad, que ya hablaremos de ello, pero ellos investigan, indagan, y en esa indagación encuentran causas y demandan nuestras vidas, ¿cierto? Demandan nuestras vidas. Vuelvo al caso de Pedro. Pedro, Satanás los ha pedido. Pedro, ¿por qué no dijo, Señor, pero dígale que no? El Señor no dijo que no. ¿Por qué? Porque tenía alguna razón legal para pedirlo. Lo que sí dijo el Señor es, Pedro, yo he hecho otra petición, y es que no les falte la fe. Yo he rogado para que no les falte la fe en ese zarandeo que les van a dar. Entonces, hay momentos en que nosotros sencillamente somos deudores. Así que todas aquellas cuestiones en las que nosotros en algún momento, no, es que sí, yo le pedí un mercado fiado allá a don Pancracio. Hace 20 años me fui a un mercado y a la final no se lo pagué. Todo eso queda allí. Y que cuando somos alumbrados por Dios, lo que la palabra del Señor nos enseña es que procuremos la restitución para quitar todo derecho legal que tenga el maligno para robarnos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es la justicia? ¿Cómo podemos definir la justicia? ¿Cómo definiríamos la justicia? Bueno, básicamente la justicia es dar a cada uno, ¿qué? Lo que se merece, ¿ya? Es eso. Entonces, esa es la justicia, es una balanza de que a usted le pertenece, tome esto, dar a cada uno lo que le pertenece, es más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en una posición de injusticia por una esfera de robo, lo que el enemigo me va a decir es, o lo que va a demandar delante de la justicia de Dios es, él está en una posición de robo, yo lo puedo robar. Y es verdad, porque eso es justicia. Entonces experimentamos el robo. Nos roba fulano, nos roba sultano, nos roba Perecejo, nos roba Raimundo y todo el mundo. Y somos robados por todos lados. Cuando uno es robado por todos lados, uno tiene que detenerse y consultar al Señor y decirle al Señor, ¿cuál es la posición de injusticia en la que estoy? ¿O qué cuenta tengo por allá que no recuerdo que dejé en el pasado? Porque es que me roban día y noche. Recordemos el texto que leímos la semana pasada de Isaías, de que el pueblo era saqueado, era robado, ¿cierto? Y no hay quien dijera restituir. Porque causas del robo y del saqueo es la falta de restitución. Muchas veces somos saqueados. Lo que Dios tiene para nosotros, el diablo se nos lo roba. Y mucha de esa bendición que llega a nuestra vida, el diablo se queda con ella, se la roba. Y Dios nos está dando, pero el diablo nos está robando. Recordemos que Él vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Él vino también para hurtar, ¿cierto? Él es ladrón, Él nos roba. Pero solo nos puede robar sí estamos en una posición donde nosotros somos o tenemos una cuenta de injusticia o de robo en nuestra vida, a nuestra cuenta. Entonces Él indaga eso. Por eso cuando Satanás habla con Dios en relación a la vida de Job, le dice, no, pues ¿cómo lo voy a tocar si usted lo tiene cercado? No hay por dónde metérsele a ese muchacho. ¿Pero por qué no había por dónde metérsele? Porque la Biblia dice que era una persona justa, íntegra, ¿sí? Perfecto. O sea, Él le había cerrado todas las puertas al diablo. Entonces no había por dónde entrarse. Entonces, porque el enemigo indaga, investiga. Bueno, este fulano, a ver, aquí, este atracó un banco por allá, en 1950 y tanto. ¿Sí? Entonces, son elementos a tener en cuenta, ¿no? Y mirar cómo los restituimos y cómo los resolvemos delante del Señor. Continuamos. Y espero pues hayamos sido claros hasta aquí. Amén.
en relación a que no hayan dudas. Si hay dudas, anótenlas y bueno, podemos socializarlas. Pero entonces tengamos en cuenta eso, todas las deudas que no hemos resuelto, Así sea que busquemos la persona y sencillamente digámosle, deme un tiempo y bueno, lo importante es que la persona nos absuelva. Si la persona nos dice, no, yo lo perdono, vaya en paz, no me debe, está bien, nos ha liberado. Pero es importante siempre buscar eso, ser absueltos de las cuestiones que debemos con las personas, con los semejantes, y por eso yo les hablo del ejemplo también de 2 de Samuel 21, donde David consulta a Jehová y dice, esto es por causa de Saúl y de los Gabonitas. Y David lo que hace no es ir a donde Jehová a ver qué hago, no, él va a donde los Gabonitas y les dice qué hacemos para que bendigan la heredad de Jehová, porque el problema era con los hombres y no con Dios, porque ellos habían violentado a los hombres, así que necesitaban restituirle, y la restitución que ellos demandaron fue 7 hijos de Saúl. Entonces, importante pues tener en cuenta esto. Pidámosle al Señor que nos alumbre todos estos deudas, fiados que hicimos, que no pudimos pagar por X o Y razón y se quedaron en el olvido. Y hay deudas que son mucho más delicadas que otras, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice de no retendrás el sueldo al jornalero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él vive de eso. Es decir, es un hombre que vive el día a día, trabaja el día de hoy, se come el día de hoy, ¿cierto? Como decimos en Colombia, volador hecho, volador quemado. Entonces, la Biblia dice, no retengan el pago de este hombre, porque le están destruyendo su vida. Entonces, no, es que yo tenía una finca por allá en 1800 y pico y yo no le pagaba a los empleados. Mire, o sea, el dinero de trabajo es muy sagrado. Es muy sagrado porque es el sudor de la frente, es el esfuerzo de... O sea, en negocio se pierde dinero, está bien, pero para Dios el dinero de trabajo, el que se trabaja con la fuerza del hombre, es muy preciado. Y cuando se retiene, hay una injusticia mayor. Y muchas veces gente ha entrado en ruina por eso. Por eso dice la Biblia, hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a la ruina. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios. Porque al retener están robándole inclusive la vida misma a una persona. Porque si, hombre, él trabajó este día para ir y comprar pan y leche para llevarle a sus hijos, y yo le digo, no, venga mañana, teniendo el dinero en el bolsillo, yo estoy afrentando la justicia. Y entonces estoy siendo deudor. Y muchas veces se quedó debiendo inclusive dinero a empleados. Y todo eso reclama. Eso es una voz. Por ejemplo, la Biblia habla de la sangre de Abel, ¿sí? Y la sangre de Abel demanda justicia. La Biblia habla de los decapitados por causa del testimonio de Cristo. Claman venganza, claman justicia. No, pero es que, Señor, los mataron hace 2000 años. Claman justicia. O sea, nosotros aquí no podemos meter el tiempo. Es que eso fue hace tanto, ¿no? Si no se ha resuelto, eso está intacto, ¿sí? Y hay que resolverlo. Y esos asuntos nos atan, nos ponen en cárceles. ¿Y qué será, Señor, que a mis hijos les va mal? ¿Y qué será que a mis hijos aguantan hambre? Bueno, quizás pusimos a aguantar hambre en un pasado, o tal vez no pagamos a un hombre que se ganó su día trabajando y esa noche se acostaron sin comer y yo teniendo con qué haberles pagado, ¿me hago entender? Y eso nos alcanza y nos pone en prisiones. Por eso nosotros tenemos, vuelvo y les reitero, siempre buscar en Dios entendimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, busquemos en Dios. No es que estoy viendo una situación adversa, voy al Señor, Señor, ¿por qué me ocurre esto, Señor? Alúmbrame, enséñame. Yo sé que el Señor nos guiará y nos hará entender en el Espíritu. No, mijo, yo necesito que esté ahí.
Yo le quiero enseñar algo a través de esto. O sencillamente, mío, lo que pasa es que usted tiene este problema de no ha resuelto esto y esto lo está reclamando. Ah, bueno, Señor, entonces me paro, me pongo las pilas y busco cómo resolver esto, restituyo, llevo a la sangre de Cristo y entonces, como dice Levítico, obtendrá el perdón. Y vamos entonces a mirar este principio nuevamente en donde hemos leído Ezequiel. Dice, se limpió, cuando yo dijera al impío, esto éramos nosotros sin Cristo, ¿cierto? Impío. De cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado. ¿Nos hemos convertido? Seguro que sí, ¿cierto? Si él, entonces, primeros requisitos. Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, es decir, hay que vivir justamente. Y el impío restituyere la prenda. Oye, restituyere la prenda. No está diciendo el texto, no, el impío después de que se convierta, ya de ahí para adelante el hombre juicioso, ya no le vamos a cobrar lo que hizo atrás, no. Recordemos, las deudas para con los hombres hay que restituirlas. Las deudas para con Dios son impagables, por eso solo la sangre puede absolverlas. ¿Me hago entender con esto? Yo soy claro. Entonces dice, si el impío restituyere, esto es después de haberse convertido, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Entonces aquí vemos la serie de requisitos, ¿sí es? De la libertad. No está sujeta únicamente a la conversión, porque a veces, y soy insistente en esto para que quede claro, no, es que yo me convertí, hermano, en el 2000, de ahí para atrás ya nada. Bueno, sí, de ahí para adelante en relación a las deudas con Dios tampoco, pero en relación con las deudas para el prójimo, para las personas, ellos necesitan ver a Cristo a través de nosotros. Vea, y cuando uno restituye, eso es un testimonio tremendo. O sea, cuando uno va a una persona y le dice, venga, fulanito, lo que pasa es que yo conocí al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me enseñó que yo debo restituir, y yo antes de conocer a Cristo yo a usted le quedé viendo tanta cantidad de dinero, vine a devolvérsela y vea, y voy a anexar este tanto por ciento en base a la afrenta y le ruego me perdone y me absuelva en el nombre del Señor Jesús. Claro, eso será un testimonio para la persona, ¿sí? En relación a Cristo. ¿Cómo? Esta es persona impresionante. ¿Quién paga una deuda después de 20 años? Uy. Y esa persona posiblemente hasta se convierta al Señor. ¿Sí? Por eso la restitución es algo muy poderoso. Y ya vemos pues aquí donde hemos leído. Aquí también entramos en negocios donde hemos aventajado, porque a veces hemos tenido a veces eso, o hemos vivido eso, de que, hombre, yo sabía que el reloj costaba X cantidad de dinero, pero como el hombre no tenía comida, le ofrecí menos de la mitad, ¿cierto? Ahí hay una injusticia. Y hombre, el reloj, ejemplo, costaba $100, pero yo sé que con $10 se lo quito. Es una forma de robo. Oh, es un negocio, no, es una forma de robo. La Biblia habla de eso, ¿sí? Y de ser oportunistas. Entonces a veces entramos en esa situación y es importante también. Pero, a ver, ya como redondeando el asunto, en esto es muy importante la dirección del Señor. Amén. ¿Sí? Porque uno a veces se implanta también a uno mismo asuntos que no están relacionados con la justicia. ¿Sí? Es decir, uno mismo se puede poner cargas que no tiene que llevar. Entonces es importante uno orar. Señor, enséñame. Señor, muéstrame. Señor, guíame. ¿En qué parte yo estoy demandado por la justicia? Enséñame en qué debo restituir. Por ejemplo, padres que se fueron y dejaron sus hijos niños y nunca ni una bolsa de leche, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros los padres
debemos atesorar para los hijos. Y cuando un niño de estos yo lo abandono, no solamente te estoy dando el afecto, muchas cosas. Eso demanda ante la justicia de Dios. Y bueno, yo conocí al Señor, bueno, ya él tiene 20 años, lo dejé cuando tenía 2 añitos, nunca le di una bolsa de leche, pero sí, el Señor te ha perdonado, claro que sí, pero ve y busca al muchacho, ve y busca a la muchacha, mira cómo puedes restituir, hazte presente, provee dinero, ¿sí? Trata de resarcir tu error. Es lo que la Biblia llama restitución, buscar mi presencia. Bueno, estoy aquí, yo sé que no estuve 20 años, le ruego me perdone, quiero tratar de hacer lo que no hice, conocí a Cristo, voy a estar pendiente de ti, de tus gastos, de tu dinero, de tu necesidad. Por lo menos eso, y eso es justicia. Y cuando hacemos eso, entonces hay una libertad de nuestro espíritu donde estuvo aprisionado. Y cuando nuestro espíritu es liberado, puede alcanzar medidas espirituales que antes no alcanzó. Entonces, una de las razones por las cuales el crecimiento espiritual nuestro o el desarrollo de nuestra vida espiritual se ve afectada o frustrada, yace en que hemos sido encarcelados en cárceles de injusticia. Y no la hemos visto, no lo hemos visto porque la oscuridad nos cega, nos tapa los ojos. Y esa justicia nos reclama día tras día. Y sí, somos salvos, estamos en el Señor, pero en cárceles. Amén. Y el Señor está pidiendo justicia. Y cuando hacemos justicia, que es lo que dice el profeta Isaías, somos liberados. Y al ser liberados, por eso dice el texto cuando habla de la restitución, venid luego y estemos a cuenta, ¿cierto? Si tus pecados, ay, sí, entonces dice, tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero primero dice que restituyan. Es que nosotros a veces todo lo queremos resolver. No, voy y le pido perdón a Dios y ya. No, lo que Dios me dice es primero restituya. Eso es lo que le dijo al pueblo de Israel. Y es el mismo principio espiritual para nosotros. Y luego ven y estemos a cuenta. Entonces hay cosas en las que nosotros somos deudores delante de Dios. Y lo que el Señor nos dice es restituyamos. Y luego venga y lo libero de eso, porque esa es la justicia de Dios. Y tratemos de pedirle al Señor que nos guíe en esto y nos dé memoria de estas situaciones. Más si nosotros venimos de una familia donde ha habido escasez eterna, donde ha habido ruina, porque a veces venimos de una familia así donde escasamente la comida y pasaban los años y siempre era la misma mesa coja, 10 años y 20 años y la misma mesa coja toda la vida, ¿cierto? Entonces, donde nunca se vio una prosperidad. Cuando venimos de una familia así, entonces es importante uno entrar a meditar y decir, porque muchas veces uno hereda esas condiciones de vida y pedir a Dios una respuesta de, hombre, ¿qué ocurrió en mi familia? ¿Sí? ¿Por qué realmente llegamos a vivir en esta situación? Porque recordemos que la Biblia dice que el Señor suplirá todo lo que nos falta, según sus riquezas en gloria, ¿cierto? Y la palabra de Dios es verdad. Y también Pablo, por allá hablando de un hombre, dice, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad en todos los sentidos debe ser una cualidad del cristiano. Hombre, que siempre tengamos al menos con qué invitar a alguien a tomar un tinto, ¿cierto? Perdón, un café. Un café, ¿cierto? ¿Pero qué? A veces siempre nos tienen que invitar a nosotros. Venga, tome café, porque nunca tenemos con qué pagar el café. O sea, ese no es el diseño tampoco de Dios para mi vida. Y si mi situación es esa, que es que yo nunca puedo ni siquiera pagar un café e invitar a nadie porque mantengo a ras, ¿cierto? Pago alquiler, pago la energía y me quedo sin una. Ese no es el diseño de Dios. Nosotros como hijos de Dios, siempre en lo poco o en lo mucho, debemos tener algo que ofrecer, ¿cierto? Amén.
porque eso hace parte de la naturaleza de Cristo. Y las causas por las cuales a veces esto sucede, en sus muchas ocasiones la hallamos en la carencia de restitución, en que hay asuntos del pasado que nos están demandando, que están allí haciendo cuenta, que están vigentes delante de la justicia de Dios y que alguien clamó en alguna manera y sigue allí presente y no lo hemos restituido. Y que bueno, orar a Dios para que Él nos revele estas situaciones y aún nosotros hacer memoria, hombre, yo esto debí de haberlo corregido y no lo he hecho, y tratar de tomar nota de eso y mirar cómo entonces entramos a resolver este asunto. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y ya continuaremos con este tema la próxima semana. Amén. Con la ayuda del Señor.